volumen de la tua fede. Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos hoy observando el Evangelio de Mateo, capítulo 21 al 16. Vamos a quedarnos con la fracción 14, que es una fracción interesante, como todo el texto del Evangelio, sino que nos posibilita entender un poco más la fracción dogmática en cuanto a la patrística, los padres de la iglesia, el mismo magisterio que encierra este fragmento. Mire cómo dice el fragmento: toma entonces lo que es tuyo y vete, porque yo quiero dar al que llega último tanto como a ti. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos hablando de la parábola de los obreros de la viña, aquellos obreros que iniciaron el día, los contrató, después tercia, a la sexta, a la nona, a la undécima, y ya sobre el ocaso del día, pues los llama a pedir simplemente o a que reciban su salario. Y dentro de la acción metodológica dogmática aparece el famoso origen de la diástasis. En cuanto al conocimiento estructurado de Cristo y la acción objetiva y subjetiva de la misma acción, que parte de de contrarrestar dos herejías del censismo y el positivismo, que aparecen como ciertas ciencias naturales que se circunscriben en cuanto a razón de su método al mundo exterior y sujeto a una comprobación sensible. Es lo que ustedes y yo conocemos como la acción protestantizada de nuestro Señor Jesucristo, así ni más ni menos, en cuanto a la Matesis Universalis, que es exigida como el famoso método del empirismo. Bueno, esto nos ha dado pie para que desde la misma acción subjetiva de la primitiva comunidad cristiana podamos entender entonces el devenir de Cristo, el devenir de la historicidad de Cristo en cuanto a su acción u obra salvadora, que se habla como famoso res extensa, y que de esa misma coincidencia en cuanto a la espiritualidad del hombre con respecto a Cristo, sujeto a la sustancialidad del espíritu en cuanto a res cogitans, y en fin, un cúmulo de cosas que habla de la famosa realización finita de la conciencia. Vamos a entrar propiamente, pues también eso lo intentó Descartes muchos siglos después de la misma acción patrística, pero que me quedo sencillamente con esta acción de la diástasis, que la primitiva comunidad cristiana, vuelvo y digo, de forma subjetiva, trataban de enlazar la misma connaturalidad de Cristo, que mientras para unas corrientes buscaba la acción sensitiva de Cristo, para los verdaderos discípulos de Cristo simplemente buscaba la condición de simplemente estar consciente de lo que pasaba por la vida de Cristo y ellos adherirse a esa misma vida de Cristo, es decir, adherirse a la vida divina de Cristo. Por eso muchos buscaban el martirio, muchos buscaban ciertas realidades que le propiciaran la muerte en virtud del mesianismo de Cristo, es decir, parecerse a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Usted se preguntará, pero ¿por qué estamos viendo eso? Ya vamos a ir entrando propiamente en materia del texto bíblico, para entender que cuando le dice el Señor Jesucristo, es decir, en la parábola que es cierta primeramente porque habla de un lenguaje cairótico, es decir, pudo haber ocurrido antes, en o después de Cristo, pero que ocurrió, porque Cristo habla desde la veracidad, como dice el dogma de fe. Ojo, esto es un dogma de fe, de forma que el que le diga que las parábolas de Cristo no existieron, simplemente que fueron acciones metafóricas o tal vez de pronto utilizar figuras pedagógicas para que hacerse entender, es un mentiroso, es un hijo de Satanás, lastimosamente hay que decirlo, y por tanto usted no tiene el derecho ni el deber, sobre todo el derecho de hacerlo creíble en cuanto a su enseñanza, porque le está enseñando algo contrario al Espíritu Santo y sobre todo también junto con el Espíritu Santo algo contrario al dogma de fe. Bueno, ya con esta sujeción de los padres de la iglesia en todo su momento, desde de su misma
como ellos hablan de la famosa diástasis de la exégesis en cuanto a la dogmática, pues en cuanto a presupuestos cognitivos subjetivos, por eso hablaba de la acción subjetiva, que parten de esta acción que, vuelvo y digo, algunos hablan del aspecto mitológico, pero no tiene nada que ver. Por eso le decía a ustedes que al principio los padres de la iglesia, la primitiva comunidad cristiana, los padres de la iglesia, el mismo magisterio han luchado con estas cuestiones mitológicas que simplemente son personas que han estructurado su creencia en Cristo como algo subjetivo y no algo objetivo, es decir, una acción subjetiva de Cristo que puede ir regulando su aparición, o tal vez simplemente existió en la conciencia de las personas y simplemente fue un movimiento empírico, como ellos mismos hablan, que simplemente salió de la nada y fue simplemente un invento, un puro cuento que parte de la imaginación de aquellos discípulos. O sea, hasta dónde se llega con esta realidad, con esta acción, como ellos mismos dicen, de la misma naturaleza histórica. O sea, una cosa, una blasfemia total, un pecado total contra el Espíritu Santo. Bueno, de forma que ya con esta sujeción, vuelvo y digo, entramos ahora sí en el texto del Evangelio, de forma concreta en Jesús de Nazaret. Mire, si hay algo que tener en claro, es cuando Cristo le habla a estas personas en cuanto a su parábola. ¿Por qué? Porque además de que fue cierto, Cristo les está diciendo, ve, toma lo tuyo y vete. Ve, toma lo tuyo y vete. Listo. Entonces, cuando le dice, ve y toma lo tuyo y vete, simple y sencillamente le está hablando desde un arameo bastante fuerte, bastante complejo, bastante difícil, que proporciona una división radical, entre los discípulos de nuestro Señor Jesucristo y esa misma conjetura de la acción subjetiva, es decir, pasando por esa acción de creer o no creer en Cristo. Listo. Ya sabemos que Cristo, precisamente como se habla en la acción dogmática, prescindiendo del objetivo de la investigación histórica, aparece su realidad morfológica, como habla la dogmática, ojo, basado en las investigaciones críticas de hombres científicos de todos los tiempos, que a lo largo de la historicidad, es decir, del transcurrir de la historia de la humanidad, se ha podido corroborar la presencia exacta, precisa de Cristo en las Sagradas Escrituras, y al mismo tiempo Cristo, desde las Sagradas Escrituras, como una acción denominantemente natural en cuanto a la Eucaristía. Bueno, que esa nace la Eucaristía. Bueno, listo. Ya con esto, entonces, vamos entrando propiamente en la acción, vuelvo y digo, en la condición cognitiva, para entender lo que es el Evangelio, entender lo que dijo Jesús y sobre todo cómo lo plasma Mateo, porque Mateo era el primero que estaba ahí junto con San Juan escribiendo su Evangelio, escribiendo lo que acontecía con nuestro Señor Jesucristo en esa primitiva comunidad. Bueno, aparecen dos términos cuando dice vete y toma lo tuyo. O sea, toma lo tuyo y vete. O sea, tome lo suyo, lo que le corresponde y váyase. Bueno, dos palabras discientes, difíciles, complejas, que aparecen en cuanto a la acción aramaica, que dice dilagsi. Dilagsi. Algunos dirán, bueno, aparece como si fuera una dilación o dilatación. Bueno, más que todo dilatación. Pero el término dilag está haciendo una acción, por eso digo una acción subjetiva, que si usted se pone a mirar a la luz de la tradición de la iglesia en cuanto a la acción, que hoy en día se habla mucho de la parte protestante, y que lastimosamente algunos hermanos que hacen parte de los movimientos carismáticos carecen precisamente de esta acción de la diástasis, y que simplemente hacen referencia a un Jesús de emociones, de emotividad, y resulta que ese Jesús de emociones, de emotividad no existe. Ese Jesús de emociones, de emotividad no existe. Por eso el dilag, voy a tratar de hacerme lo más, o sea, es decir, hacer lo más claro posible para poder explicar muy bien qué es dilag y después la acción sí. Que dilag quiere decir es decir, no reconocer, no entender, no reconocer. Dilag son varias palabras que ejecuta una acción que quiere decir no reconocer, no entender, no validar. Más que todo es como quien dice, no validar el esfuerzo. Mire, eso es algo para tener clarísimo. No validar el esfuerzo, y hacerse acreedor de la justicia. Eso quiere decir dilag. No
no reconocer el esfuerzo o no validar el esfuerzo y hacerse acreedor de la justicia. Es bien complejo. ¿Por qué? Porque listo, hasta ahí nos quedamos con Dilag, sin entrar siempre, como he dicho, por los bordes. ¿Por qué? Porque es que Dilag, al no validar el esfuerzo y hacerse acreedor de la justicia, nos posibilita entender la acción sí, así con Z, sí, como sería en inglés, sí, o en italiano, sí, o en francés, pues también, sí, que ese sí, con Z, es decir, pero con Z en español, no, obviamente, no escrito desde el arameo, nos hace entender y nos hace comprender que está trastocando ahora sí el sentido de Dilag. Por eso Mateo lo escribe y dice, tome lo suyo y váyase. Se está haciendo, no está reconociendo el valor y se está haciendo acreedor de la justicia, y ahora se le agrega un peso enorme, Por eso les digo a ustedes que cuando alguien dice que salvarse es fácil, no, es un gran mentiroso. Salvarse no es fácil. ¿Por qué? Porque aquí viene la partícula que utiliza Mateo en cuanto a la acción de sí, que hace referencia a la consecución, o más que todo consecución, al conjunto de situaciones que en mi proceso, o el conjunto de situaciones en las cuales yo soy consciente que no he hecho las cosas bien. Sí, quiere decir, soy consciente, ese sí es, soy consciente de que soy acreedor de que no he hecho las cosas bien. Y como no he hecho las cosas bien, entonces, ¿por qué voy a pedir justicia si yo no he hecho las cosas bien? Sí, no sé si me he hecho entender. O sea, ¿por qué yo voy a pedir justicia? O sea, ¿por qué yo voy a pedir haga esto o haga aquello si yo no he hecho las cosas bien? Porque si bien es cierto, y como decía Santa Teresita del Niño Jesús, cualquier cosa que usted haga, lo más mínimo que haga, hágalo para la gloria de Dios. No le importe si lo reconocen, si no lo reconocen, no, hágalo para la gloria de Dios, indistintamente si lo ven o no lo ven, porque mejor que no lo vean. Pero ese sí está entonces haciendo o tomando conciencia de que usted no ha hecho las cosas bien y sí pide justicia. Bueno, ahora, como le digo, por los bordes, uno no se alcanza a dimensionar, o uno no alcanza de pronto a dimensionar en cuanto a la naturaleza y el espíritu, como hablan los padres de la iglesia sobre este fragmento, de lo que es hacer las cosas sin valorar el esfuerzo, pidiendo justicia, y al mismo tiempo la fracción sí, que es sabiendo que uno no ha hecho las cosas bien y pide justicia, es decir, sin misericordia. Bueno, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque el texto de Mateo, el Evangelio de Mateo, es bastante fuerte. O sea, estas dos palabras, cuando uno las entiende, vuelvo y digo, se me dificulta hacerme entender más preciso. ¿Por qué? Porque en cuanto a que usted es consciente de que usted no ha valorado las cosas y si está pidiendo justicia, y encima de eso, al además pedir justicia, no ha reconocido lo que usted ha hecho en su vida. No lo ha reconocido. Entonces, si usted no ha reconocido lo que ha hecho en su vida de malo, de bueno no, porque todo lo que usted hace de bueno es de Dios. Si usted no ha reconocido lo que ha hecho de malo en su vida, usted no puede pedir justicia, no la puede pedir. De forma que ahí sí, como diría uno, alce la mano el que es justo, como diría Jesús en su evangelio, alce la mano el que no haya cometido pecado. O como dice en el texto original, tire, puede ser original, no, más o menos la traducción dice, tire la piedra el que esté sin pecado. Bueno, ya para ir finalizando, tenemos que empezar a entender la dinámica de Dios en nuestra vida y sobre todo comprender claramente que cada instante de nuestra vida es una oportunidad para salvarnos, y que usted no puede echar cargas a otra persona de las cargas que son suyas, o por lo menos usted las ha adquirido. Que si bien es cierto que dentro, ¿por qué? Porque es que estas palabras, Dilag y sí, lo está diciendo. Porque está, es decir, por ahora dice que por los bordes, porque si me amplío es bastante extenso el tema, 1 horita, 2 horitas, y eso es pues mucho, simplemente es una acción catequética. Porque Dilag, además de querer decir de eso mismo, de que usted no ha valorado y pide justicia,
Y sí quiere decir entonces que usted no es consciente de las cosas que ha hecho, entonces es como quien decir usted echarle cargas a otro que son suyas. Usted no puede hacer eso. Usted jamás puede hacer eso. ¿Por qué? Porque a usted primeramente Dios lo creó con amor. Y la mayor prueba de amor de Dios es su libertad. De forma que usted no puede obligar a nadie a que camine a su lado. No lo puede obligar. Usted jamás puede obligar a alguien a que camine a su lado. Esto sucede mucho en diferentes aspectos, pero es para que uno tenga en cuenta la enseñanza de Mateo, pues que escuchó de nuestro Señor Jesucristo. Mientras unos pedían justicia diciendo es que la rigurosidad del día, que nosotros empezamos al principio, eso viene al final, que tiene otro contexto, para no ampliarme, simplemente otro contexto. Entonces dicen, no, es que usted está siendo injusto. No, habían quedado en un denario, listo, un denario habían quedado precisamente, y eso les dio el patrón, el jornalero dio un denario, listo, perfecto. No le fue injusto. De forma que cuando uno entiende la parábola de la exégesis propiamente, como hablan en la parte de diástasis, en cuanto a la acción de Jesús histórico, pues, y obviamente el Cristo de la salvación, en el conocimiento pleno del Cristo de la salvación, de cómo es la patrística, pues usted es consciente de que sus errores, de lo que usted ha hecho con su vida, usted tiene que responderle a Dios por cada acto de su vida. Y usted no puede llegar a acreditar su vida en manos de Dios si usted primero no se ha saldado a sí mismo. ¿Y cómo es saldarse a sí mismo? Como dice la antítesis de la acción, sí, reconocer sus errores y saber de que usted no puede juzgar a nadie y usted tampoco puede obligar a nadie a que camine a su lado. No lo puede hacer. No lo puede hacer, ¿por qué? Porque Dios a usted le dio libertad. Y esa libertad le sirve a usted para el día de su juicio final, el juicio personal. Cuando yo le pregunte qué hizo con lo que yo le di, cómo lo vivió, usted verá si se salvó o no se salvó, porque Dios no condena a nadie, es uno mismo que se condena. ¿Por qué? Por esas mismas acciones. De forma que cuando estas personas le dijeron al que los contrató, al patrón, yo, no, es que usted cómo nos va a pagar de esta forma, si habíamos quedado, nosotros vivimos el día. No, usted no es quien para juzgar. Usted no es quien para juzgar, y tampoco como es quien para juzgar, tampoco es para condenar, y mucho menos para obligar. Usted no puede obligar a nadie a que cargue con sus cruces, jamás. Porque la cruz que le dio a usted la tiene que cargar con amor. Así de simple. Bueno, eso es tema de otro día. Vamos cerrando esta meditación pidiéndole a la Madre del Señor, pidiéndole a la Virgencita María que nos cubra con su manto maternal de amor dentro de su Inmaculado Corazón, nos libre de la acción de Satanás, de Lucifer, que nos libre de la acción del maligno de Satanás, para que nosotros entendamos que nosotros debemos ser misericordiosos, debemos ser justos, pero al mismo tiempo saber reconocer lo que somos. Más que ella lo supo reconocer siendo la Madre de Dios, purísima, excelsa, santa, que reconoció que a través de su intercesión podría salvar muchas almas, que San José el terror de demonios, la acción del maligno Satanás, para que no caigamos en esos errores. Que nuestro ángel de la guarda, nosotros le permitamos a él inspirar las buenas acciones, obras, para hacer siempre la voluntad de Dios. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et super vos remaneat semper. Si fue de tu agrado esta reflexión, meditación del Evangelio, te pido que te suscribas a este canal, alce el volumen de la Tua Fede, invites a tus amigos, seres queridos, para que se suscriban más a este canal y el mensaje llegue a más personas. Muchas gracias. Como también pedirte que hagas oración por esta obra de evangelización, alza el volumen de la Tua Fede, y también si deseas hacer una donación, aquí están las dos plataformas NEC y David Plata en Colombia, con el número propio para que hagas tu donación, si deseas hacerla. O por el contrario, si deseas hacer una donación a través de esa cuenta de ahorros de vivienda, aquí está el número en Colombia o cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias. Dios, María Santísima y San José te bendigan. Que pases un muy feliz día de la mano del Señor, junto con tu ángel de la guarda. Que estés bien.